Se enviaron 2 millones de personas a la picadora de carne por nada, por absolutamente nada, y se quemaron cientos de miles de millones por nada. En Alemania se ha aceptado la pobreza en la vejez entre los jubilados porque el dinero se ha malgastado en otras cosas. Sí, eso hay que verlo, no hay dinero para nada. Lo que es importante para los alemanes, solo hay dinero para cosas como esta guerra. Cuando la verdad salga y la gente vea que la guerra está perdida, esa élite política corrupta tendrá que justificarse. Aparte de que en el momento en que se termine ese esquema corrupto, la probabilidad de que todo salga a la luz es casi del 100%. Eso significa que tienen miedo de dos cosas. Primero, de tener que rendir cuentas por una guerra sin sentido. Y segundo, de que se descubra lo corruptos que son y lo que han robado. Y por eso se aferran a ellos. Solo pueden mantener esa manta sobre todo lo corrupto que está pasando. Mientras la guerra continúe, mientras puedan distraer a la gente de la realidad y mientras puedan hacer cosas ilegales gracias a la guerra sin que nadie los responsabilice. La guerra suele ser un vehículo con el que las élites hacen cosas ilegales por las que luego no pueden ser responsabilizadas. Cuando la guerra termina, ya no hay razones para ese derecho especial y para ese, ¿cómo decirlo?, derecho de emergencia, ese derecho de emergencia abusado. A veces tarda menos, a veces tarda más en procesarse y entonces las cosas salen a la luz. Cuando salga todo lo que tienen en su haber, no creo que queden muchas personas en nuestra clase política que no terminen tras las rejas. Planteo una tesis provocadora, señor Prall. Un pueblo sin límites genera políticos sin límites. Iría tan lejos como para decir que la sociedad también es responsable de que seamos gobernados por una clase política allá afuera que ya no nos toma en serio, porque la gente simplemente no asume su propia responsabilidad, o realmente nunca ofrece resistencia. Sí, firmaría esa frase. Incluso iría más allá. Creo que el pueblo hizo un pacto fáustico que en esa forma, lamentablemente hay que decirlo, solo la democracia permite. Y esto es porque la democracia prácticamente sostiene que el pueblo es el único soberano. Y cuando el pueblo decide algo, tiene una legitimidad especialmente alta y esa legitimidad se ha abusado para darle cosas al pueblo y a una parte del pueblo, cosas que según el derecho natural y el derecho divino no le corresponden. Se ha adoptado un positivismo jurídico y se ha puesto de cabeza el derecho que en realidad debería proteger a cada persona por igual. Se ha procedido a despojar de sus derechos a los grupos más vulnerables de la sociedad. Este pacto fáustico ha llevado a que se hayan socavado las bases de legitimación de las que partimos, pero que necesitamos para una sociedad funcional. ¿A qué me refiero concretamente con eso? Me refiero concretamente a que, por ejemplo, en esta sociedad, para que las personas pudieran entregarse al hedonismo, se les ha quitado el derecho a la vida a los no nacidos. Se procedió y con una brutalidad sin límites se mató a millones de no nacidos, de una manera brutal y cruel. La gente no quiere escuchar, no quieren escucharlo, pero es la realidad. Sí, así se hizo. Y al mismo tiempo dijeron, cualquiera que extienda la mano y grite fuerte aquí, si solo nos elige, robaremos a otros para satisfacer eso. Se creó una mayoría de beneficiarios de transferencias que ya no viven del trabajo de sus propias manos ni de su propio intelecto, y en su lugar viven a costa de otros, y consideran que eso es un derecho legítimo, pero no es así. No existe el derecho de vivir a costa de otros. No hay derecho a matar a otros solo porque lo mande la ley del más fuerte. Sí, y negarles el derecho a la vida a los no nacidos es la expresión más brutal y extrema de la ley del más fuerte, la misma que de otra manera se rechazaría con total convicción y seguridad. Este pacto fáustico entre los políticos que de esta manera han satisfecho los impulsos hedonistas del pueblo y los políticos y el pueblo que aceptaron este aparente regalo que en realidad fue un regalo satánico. Eso al final destruyó y socavó los fundamentos morales de la sociedad y básicamente también ha destruido la democracia, que está pensada para proteger a cada individuo en todos sus derechos, sin importar su fuerza.
La igualdad ante la ley de todas las personas ha sido deslegitimada de manera brutal por esta democracia. Y quien quiera, y yo soy un gran amigo de la democracia, pero quien quiera que la democracia funcione a largo plazo no debe abusar de ella para despojar a otras personas de sus derechos. Quien hace eso destruye la legitimidad del sistema. Ese pacto fáustico fue el que creó la falta de límites de la que usted acaba de hablar. Ahora tenemos políticos en el poder que están completamente desbordados. Ellos envían a 2 millones de jóvenes en Ucrania a la picadora de carne y mandarían a 100 millones también. Ahí está mi canciller que dice, no tengo miedo a la guerra nuclear. Claro, él estará sentado en el búnker más profundo que Alemania pueda ofrecer. Aunque allá afuera murieran cientos de millones. Tenemos una clase política que cree que es su derecho divino estar en el poder. Ahora lo hacen tan abiertamente que uno queda boquiabierto. Sí, un exministro de Economía que contrata a un fotógrafo por 400.000 euros. Un canciller en funciones gasta 620.000 en eso, 80.000 en peluquero y otros 80.000 en maquillista. Una ministra de Relaciones Exteriores, exministra de Relaciones Exteriores, que gasta 100.000 en asesoría de estilo. Sí, es una clase política completamente descontrolada, básicamente cleptómana, la que está en el poder, que ya no siente ninguna vergüenza por su corrupción. Tenemos un canciller que mantiene a un ministro que ha sido abiertamente descubierto cometiendo plagio masivo y que ha sido abiertamente descubierto en actos de corrupción. La cena para tontos con el canciller y ministros cuesta 80.000 euros. Y que debe mantenerse a toda costa porque, por supuesto, es parte de un sistema completamente corrupto. Si él cae, arrastrará a todos con él al fondo porque sabe demasiado. Tenemos una élite política sin límites que, después de que el pueblo aceptó este trato enfermo y satánico, ahora cree. Puede hacer lo que quiera, y puede, y de hecho lo hace. Por eso se explican las violaciones a nuestros derechos. El coronavirus fue el punto culminante provisional, donde esta violencia de la política se descargó hacia adentro, o sea, su cuerpo no les pertenece. Como sabemos hoy, Pfizer, antes que nadie, ya sabía durante las pruebas en el año 2020, mucho antes de que se lanzara esta vacuna, que no ofrecía protección a terceros. Pero intentaron imponernos a todos una vacunación obligatoria con este experimento genético. Y en ciertos grupos profesionales incluso la hicieron obligatoria, aunque sabían que no había protección para terceros. Eso significa que ignoraron nuestra autoridad de forma brutal. Pasaron sobre nuestro cuerpo. Se pisoteó la dignidad humana y el derecho a la vida y a la integridad física sin una razón científica, con una razón inventada. Así, lo que se hace con los no nacidos pasó a los nacidos. Existe un vínculo entre estas dos violaciones de los derechos humanos contra los no nacidos y contra los nacidos, y este vínculo es el hecho que toda esta vacuna se produce con células de niños asesinados. Eso también lo saben muy pocos. Toda esta vacuna se basa en el uso de células de niños asesinados, ¿sí? Que fueron diseccionados aún estando vivos. Eso es un desbordamiento de brutalidad y nadie quiere hablar de ello. Nadie quiere hablar de ello porque es demasiado cruel y porque las imágenes que se forman en la mente son demasiado brutales. Niños no nacidos fueron asesinados para obtener células que ahora se han utilizado en toda esta investigación con la vacuna de mRNA y también han sido parte de la producción. Cualquiera que tenga eso en su cuerpo también ha recibido en una cantidad mínima células de ese niño no nacido. Una nueva forma de canibalismo. Toda esta estructura es un procedimiento verdaderamente satánico. Nuestros políticos y todos los que no se opusieron a esto tendrán que rendir cuentas ante el juez supremo en la próxima vida.
Ahora tengo que hacer una pregunta muy ingenua. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando tengo esa microcélula dentro de mí? ¿De un niño asesinado? Eso no se lo puedo decir, pero sí le puedo decir una cosa, que es un proceso de ese tipo. ¿Cómo lo podría expresar? Depravación ética y moral, de una depravación ética y moral tan grande que las generaciones futuras, cuando discutan este tema en la escuela, no nos darán un buen juicio. Eso me puso la piel de gallina. Usted tenía una A. Eso también es algo que la mayoría de la gente no quiere escuchar, ¿no? La mayoría de la gente tampoco lo sabe. También se ha afirmado que no es cierto, pero sí lo es. Usted acaba de mencionar en algunos puntos al canciller federal más impopular de la posguerra, Friedrich Merz. Angela Merkel lo mantuvo a raya 16 años, quizá porque sabía que era un huevo podrido en el nido. ¿Eso es solo por sus vínculos con BlackRock o de dónde viene ese comportamiento tan cuestionable? Creo que Angela Merkel lo mantuvo fuera porque lo consideraba completamente incapaz. Esa es una de las pocas decisiones de Angela Merkel que yo apoyaría. Ella tenía sus razones. Bueno, él siempre fue un tipo llorón que básicamente pensaba que no se le valoraba lo suficiente. Luego, durante muchos años, mantuvo esas conexiones con BlackRock. Él fue presidente del Consejo de Supervisión de BlackRock Europa y BlackRock. Larry Fink, el jefe y copropietario de BlackRock, lo hizo rico, más allá de sus sueños más salvajes. Sí, porque es completamente imposible que haya podido reunir esa fortuna como abogado o asesor de alguna manera. Y por supuesto, al final de cuentas, él no tiene la competencia económica para justificar ese trabajo. Ni siquiera puede leer un balance bancario, porque si pudiera leer un balance bancario, entonces sabría que todo eso. Él afirmó que las cuentas de ahorro de los alemanes, que ese dinero es el que está ahí sin usarse y que se debería activar para inversiones. Si pudiera leer un balance bancario, sabría que las cuentas de ahorro de los alemanes son créditos que dan a los bancos y que estos los otorgan como créditos a constructores, empresas, al Estado y otros. Ese dinero ya fue invertido, no puedo reciclarlo otra vez. Eso significa que no está ahí sin usarse, sino que simplemente a través de las cuentas de ahorro ha fluido al mercado de capitales para ser utilizado en inversiones. El señor Merz claramente no lo sabe, por eso dice esas tonterías. Y eso significa económicamente. Conocimientos económicos, no fue el conocimiento lo que le dio el trabajo. Entonces, ¿qué lo consiguió? Por supuesto, exactamente lo que BlackRock quería. BlackRock se crió a su propio canciller. Sí, eso es pura historia de cabildeo. Sí, él les pertenece, ha estado con ellos tanto tiempo. Sí, una llamada de Larry Fink podría revertir de inmediato cualquier decisión que él tome como canciller y que no le agrade. Probablemente eso también sucede con regularidad. Eso también explica su comportamiento. Por supuesto, uno podría pensar que BlackRock como empresa tendría interés en que la economía crezca y prospere. Solo en una economía en crecimiento se pueden hacer buenos negocios, si se tiene un modelo decente. Pero BlackRock no funciona así en gran medida y las empresas buitres tampoco funcionan así en gran medida. Lo que sucede es que cuando un país se lleva a la ruina, como ocurre ahora con Alemania, entonces surge una crisis al estilo griego, es decir, lo que los griegos vivieron entre 2010 y 2015. ¿Y qué pasa entonces cuando ocurre una crisis al estilo griego? Entonces se hacen recortes a más no poder, por supuesto, porque ya no hay otra opción y se privatiza todo a más no poder. Alemania probablemente posee los mayores activos estatales del planeta. Calculo que deben ser alrededor de 3 billones de euros, considerando calles, infraestructura, participaciones, cajas de ahorro, bancos estatales, aeropuertos, puertos, proveedores de energía, servicios municipales, gestión de residuos, todo lo que hay. Si se privatiza eso, fácilmente se obtendrían 3 billones, quizá incluso más. Yo estuve en Grecia en 2015 y también en ese entonces. Ya puedo hablar de eso, porque ya se informó de eso en La Tanea, uno de los periódicos más grandes de Grecia. En ese entonces yo asesoré al gobierno. Y lo que uno vivió ahí fue la llamada, y aquí viene, privatización ucraniana.
Así que pusieron tanta presión sobre Grecia que en principio tuvo que malvender su patrimonio estatal. Eso significa que no hubo un proceso de privatización ordenado en el que realmente el valor de las cosas hubiera regresado al presupuesto estatal, para así pagar deudas y aliviar a los ciudadanos, sino que todo se malvendió por fracciones absolutas de su verdadero valor. Y eso solo es posible cuando la crisis es tan grande que básicamente ya se pueden implementar controles de movimiento de capital, y eso fue lo que pasó en Grecia. No se podía retirar más de 60 euros en el cajero automático, eso no era posible. El resultado fue una privatización ucraniana, en la que por supuesto la oligarquía llegó y compró todas las cosas buenas por poco dinero. Así se crean y aumentan las fortunas multimillonarias de la oligarquía. Por eso se llama privatización ucraniana. Ucrania es considerado el país más corrupto del mundo porque pertenece a los oligarcas, y esto sigue igual hasta hoy. Eso es lo que planean hacer con Alemania, hacer que Alemania se venga abajo económicamente para que se vea obligada a malvender toda su riqueza y hacer que unos pocos se vuelvan ultra ricos, aún más ricos de lo que ya son. Y BlackRock es de hecho un punto clave del sistema financiero oligárquico. Ya sabemos qué intereses representa nuestro canciller. Eso es lo que asumo. No encuentro otra explicación. Representa los intereses de BlackRock. ¿Qué sospecha usted ahí? Así que es más bien una fortuna de 5 a 10 millones, porque usted describió hace un momento que Larry Fink lo convirtió en un hombre rico. ¿O serán 25 a 30 millones? ¿Qué se dice al respecto? Es difícil de decir, pero le puedo decir cuánto cuesta el avión que él se permite tener. Ese solo cuesta entre 50 y 100 mil al año en mantenimiento. Sí, es un avión bonito, ¿sabe? Le deseo a cualquier persona que haya trabajado duro para hacerse de una fortuna, que disfrute esa fortuna. Por eso, por ejemplo, estoy totalmente en contra del impuesto a la herencia. Pero me pregunto en qué dependencias se metió nuestro canciller cuando BlackRock lo hizo rico. No puedo decirle si son 10, 20 o 100, no lo sé, pero sí puedo decirle que debe ser una cantidad considerable, porque con seguridad una persona normal no gasta el 10 o 20% de su patrimonio en un avión. Eso es poco probable. El avión cuesta cerca de 1 millón. Me pareció realmente genial la deducción que hizo usted. Eso tiene todo el sentido, por eso este país está siendo arruinado, porque esas langostas al final solo quieren hacer aún más ricos a los oligarcas. Este ejemplo de Grecia, la verdad es que hasta se me puso la piel de gallina. Es una distopía tremenda para este hermoso país que es Alemania. Si realmente llega a eso, demos un paso más allá. Donald Trump hace que Rusia arrase con Ucrania bajo sus propias condiciones y en Europa, la Unión Europea está al borde del colapso financiero. ¿Qué ficha de dominó cae primero, Alemania, Italia o Francia? ¿Qué ocurre ahí exactamente? Sospecho mucho que será Francia. Italia ya se está preparando intensamente para el colapso. La señal más clara de esto es que la primera ministra Meloni está poniendo las reservas de oro italianas bajo el control del gobierno. O sea, físicamente. Es cierto que pertenecen al Banco de Italia y que el Banco de Italia de todos modos también pertenece al gobierno, pero a Meloni no le da confianza. Que el Banco de Italia, como miembro del Banco Central Europeo, posiblemente podría entregar ese oro al Banco Central Europeo, y que entonces bajo ciertas circunstancias tal vez esté empeñado, desaparezca o algo por el estilo. Así que ahora toma ese tesoro de oro, que al fin y al cabo son 2.500 toneladas, uno de los mayores tesoros de oro del planeta, y lo pone bajo control estatal. Eso solo se puede explicar si ella supone que también es necesario y tiene sentido hacerlo. ¿Y por qué es necesario y tiene sentido hacerlo? Porque se teme que en una gran crisis la oligarquía también quiera acceder a nuestro oro y que luego sea empeñado en los mercados internacionales de capital y entonces desaparezca. En realidad, solo puedo aconsejarle al Banco Central alemán que observe muy cuidadosamente lo que hace con su oro. Son 3.400 toneladas, o sea, casi 1.000 toneladas más de lo que tiene Italia, solo para mencionarlo de pasada. El valor actual de mercado de este tesoro de oro italiano es de aproximadamente 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros. Si el precio del oro sigue explotando como lo ha hecho en los últimos años, pronto podrían ser 600.000 millones. Eso significa que Italia se está preparando. Por cierto, Italia también ha sido recientemente mejor calificada por las agencias de calificación debido a su política fiscal más prudente en comparación con Alemania y Francia, es decir, ha mejorado.
Pero ¿quién está en el foco de las agencias de calificación y de los mercados? Porque primero está sobreendeudado y segundo, obviamente es incapaz de ahorrar. Eso es sobre todo Francia, y sospecho que Francia será la primera ficha de dominó en caer y que eso por ahora todavía se está deteniendo, debido a que el BCE interviene de inmediato cada vez que en Francia se observa siquiera un indicio de problemas en los mercados de bonos. Eso lo vimos hace unas 8 semanas. Ahí el BCE realizó la mayor intervención desde 2020 en una semana, es decir, 140.000 millones semanales. Uno puede ver los datos de cómo cambia el balance del BCE. Ahí el BCE creció en una semana en 140.000 millones. Eso significa que sin duda realizó operaciones de mercado allá afuera y compró bonos. ¿Y de quién cree que compró esos bonos? Probablemente vienen de Luxemburgo y por supuesto de Francia. Francia ha llegado a un nivel de endeudamiento similar al que tenía el promedio de los países rescatados de Europa en 2010, cuando comenzó la crisis del euro. Eso era un 115% de deuda en relación con el Producto Nacional Bruto. Ahora Francia también está ahí. En ese entonces, cuando estalló en 2010, Francia estaba en 75.8%. Desde entonces ha crecido, crecido y crecido. Siempre se gastó más de lo que se tenía también respecto al Producto Nacional Bruto. Lo que vemos ahora es que Francia es el candidato al rescate, sobre todo porque está políticamente paralizado, no puede tomar decisiones que permitan verdaderos ahorros. Cuando llegue ese momento, la pregunta será, ¿qué tan grande será el rescate para Francia? El tamaño promedio de los paquetes de rescate en la primera ola de 2010 a 2015 fue del 44% del Producto Nacional Bruto. Por ejemplo, Grecia tenía entre 260 y 270 mil millones de Producto Nacional Bruto, de los cuales el 44% solo en Grecia fue mayor, el promedio fue 44%. Y entonces, si lo vemos, en ese entonces todos los candidatos al rescate sumaban un Producto Social Bruto de unos 800.000 millones. Francia tiene un Producto Social Bruto de 3.3 billones. Si se requiere un paquete de rescate del 44%, esto se va a poner divertido. Sería mucho más de 1 billón, como 1.300, 1.400 o 1.500 mil millones. Así era la clase de combate diésel. ¿Quién va a pagar eso? Los italianos no lo van a hacer, no pueden. Los franceses son los candidatos al rescate, ellos tampoco pueden. Los españoles seguramente no lo harán porque también tienen más del 100% de deuda. Quedan Alemania, Austria y Holanda. Austria y Holanda no son tan grandes. Eso significa que el 80% de la cuenta va a Berlín y por supuesto al final no va a Berlín, sino al contribuyente alemán. Con eso, en combinación con el programa de endeudamiento de nuestro canciller de BlackRock, catapultamos la deuda de Alemania al 132% del Producto Nacional Bruto, 17% más que Francia. Ahora, lo he calculado y ese es el final. Usted ha advertido durante años. En octubre llega el euro digital y entonces comienza la esclavitud digital. Ahora casi es diciembre y externamente no ha pasado mucho. ¿Cuándo será visible la explosión? Primero, Mar, una pequeña corrección. No advertí que el euro digital llegaría en octubre, sino que advertí en contra de su implementación, porque el BCE anunció que quería implementarlo en octubre. Pequeña diferencia, y el euro digital, por supuesto, sirve para tenernos a todos tan controlados que puedan expropiarnos a gran escala cuando llegue el gran colapso. Eso es como una salida de emergencia heroica para la clase política, la política monetaria y económica en Europa. Para eso sirve principalmente. Además, tiene el efecto secundario de que permite una tiranía digital al estilo de esa broma del social scoring chino. O sea, eso se combinará con la cuenta de dióxido de carbono 2 y no sé. Y tal vez con ciudades de 15 minutos donde nuestra tarjeta digital solo funcione dentro de cierto radio. Y todo eso. Y eso significa, al final de cuentas, que el euro digital es una herramienta que los gobernantes necesitan para poder seguir ejerciendo control,
Por eso lo advertí. Esta herramienta sirve por un lado para la expropiación y por otro lado para el control, y ese control es necesario. Cuando llegue el momento de la verdad hay que verlo. O sea, si Alemania se sobreendeuda por el rescate a Francia y las medidas de endeudamiento excesivo que ya implementó el señor Merz, por sí solas bastan para que Alemania pase de un 60-70% a casi el 100% de deuda estatal respecto al Producto Social Bruto. Eso, por supuesto, va a provocar inquietud social, la gente no va a querer aceptar eso, y eso significa que entonces se tendrán que tomar medidas antidemocráticas, dictatoriales y tiránicas. Para eso, la moneda digital del Banco Central es el vehículo ideal. De hecho, se puede encerrar a la gente en sus casas, simplemente quitándoles la posibilidad de gastar el dinero que necesitan para siquiera salir a la calle. Sí, y ese es el problema con esto.